¡Fuera de aquí, anciano loco! El grito de Sebastián Mendoza resonó por todo el vestíbulo de mármol del Hospital San Rafael, el más exclusivo de la ciudad. Sus zapatos italianos de $3.000 resonaban contra el piso, mientras señalaba despectivamente al hombre de 70 años que regaba las plantas ornamentales cerca de la entrada principal. El jardinero levantó la vista con ojos sorprendentemente serenos. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, sostenían firmemente la regadera metálica mientras una gota de agua caía lentamente de una hoja de helecho. Disculpe, señor, murmuró el anciano con voz suave. Solo estoy cuidando las plantas. Termino en un momento. Sebastián Mendoza, de 35 años, heredero de una de las fortunas más grandes del país, sintió que la sangre le hervía. Vestía un traje Armani negro que costaba más que el salario anual de la mayoría de personas. Llevaba un Rolex Submariner de $15.000 en la muñeca y había llegado en su Lamborghini Huracán amarillo que estaba estacionado en el lugar reservado para personalidades VIP. ¿Un momento? Sebastián se acercó al jardinero, su altura de 1,85 metros, proyectando una sombra intimidante sobre el hombre mayor. ¿Sabes cuánto cuesta mi tiempo? $500 por minuto. Cada segundo que pierdo por tu culpa me está costando una fortuna. El vestíbulo del Hospital San Rafael era una obra maestra arquitectónica. Techos de 6 metros de altura, columnas de mármol Carrara, una fuente central con peces koi, plantas exóticas que costaban miles de dólares y obras de arte contemporáneo que adornaban las paredes. Era un lugar donde solo los ultrarricos podían permitirse tratamiento médico, donde una sola noche de hospitalización costaba más que lo que una familia promedio ganaba en un año. «Sebastián, tranquilo», murmuró Isabela Restrepo, su novia de 28 años, modelo e influencer con 2 millones de seguidores. Llevaba un vestido Chanel de $8.000 y sostenía una cartera Hermès Birkin de $50.000. «La gente nos está mirando». Isabela tenía razón. Al menos 30 personas en el vestíbulo. Otros pacientes millonarios, doctores, enfermeras, personal administrativo, se habían detenido para observar la escena. Algunos filmaban discretamente con sus teléfonos. «Que miren», Sebastián respondió sin bajar la voz. «Necesitan ver cómo se trata a la gente que no respeta su lugar en la sociedad». Se dirigió nuevamente al jardinero, quien había continuado regando las plantas como si nada hubiera pasado. Sus movimientos lentos, pero decididos. «Oye, anciano, te estoy hablando». Sebastián caminó directamente hacia él. «¿Estás sordo además de inútil?» El jardinero se enderezó lentamente, su espalda protestando por el movimiento. A pesar de su edad y postura ligeramente encorvada, había algo en sus ojos. Una profundidad, una inteligencia, que no encajaba con la imagen de un simple trabajador manual. «No estoy sordo, joven», respondió con calma. «Solo estoy haciendo mi trabajo. Tu trabajo no incluye estorbar a las personas importantes». Sebastián gesticuló ampliamente. «Este es un hospital de élite, no un parque público. Las plantas pueden esperar». El doctor Alejandro Vázquez, director médico del hospital, se acercó rápidamente. Era un hombre de 50 años, elegante, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa diplomática permanente. Conocía muy bien a Sebastián Mendoza. La familia Mendoza había donado 10 millones para la construcción del ala pediátrica. «Señor Mendoza», el doctor Vázquez interrumpió suavemente. «¿Hay algún problema? ¿Podemos ayudarle en algo?» Sebastián señaló al jardinero con desprecio. «Sí, pueden controlar a su personal. Este hombre está bloqueando la entrada, haciendo que el lugar parezca un jardín público en lugar de una institución médica seria». El doctor Vázquez miró al jardinero, quien había vuelto a concentrarse en las plantas. Una expresión extraña cruzó por su rostro, una mezcla de confusión,
y algo que parecía reconocimiento. «Señor, ¿Miguel?». El doctor Vázquez se dirigió al jardinero con una voz inusualmente respetuosa. «¿Podría continuar su trabajo en otra área, por favor?». El jardinero asintió silenciosamente y comenzó a recoger sus herramientas. Mientras se alejaba empujando un pequeño carrito con plantas y regaderas, Sebastián gritó a sus espaldas: «Y la próxima vez, hazlo en horarios donde las personas importantes no estén presentes. Algunos de nosotros tenemos reuniones que mueven millones de dólares». Isabella tocó el brazo de Sebastián. «Ya basta, amor. Ya se fue». Pero Sebastián no había terminado. La adrenalina de la superioridad corriendo por sus venas como una droga. Se acercó al carrito del jardinero. «¡Espera!», gritó. El anciano se detuvo sin voltearse. «¿Sabes lo que cuestan esas plantas que estás regando tan cuidadosamente?». «Silencio. Te lo voy a decir. Cada una de esas orquídeas cuesta $800. Esas bromelias, $500 cada una. Y esos helechos simples, $300. Solo las plantas de este vestíbulo valen más que lo que tú ganarás en toda tu vida». El jardinero finalmente se volteó. Sus ojos se encontraron con los de Sebastián por un momento que pareció eterno. Había algo en esa mirada, no miedo, no sumisión, sino una tristeza profunda. «Tiene razón, joven», dijo el anciano suavemente. «Son plantas muy valiosas, por eso las cuido con tanto cariño». La respuesta, en lugar de calmar a Sebastián, lo enfureció más. «¿Cariño?». Se rió sarcásticamente. Un jardinero hablando de cariño por plantas que ni siquiera puede comprar. Es como si un mendigo hablara de amar diamantes. «Neta». Sacó su billetera de cuero italiano, extrajo 5 billetes de $100 y los arrojó al suelo, a los pies del jardinero. «Toma. Es probablemente más dinero del que has visto junto en años. Cómprate herramientas decentes y aprende a trabajar en horarios apropiados». El dinero flotó por unos segundos antes de caer sobre el mármol pulido. El sonido del papel tocando el suelo fue amplificado por el silencio absoluto que había caído sobre el vestíbulo. El jardinero miró el dinero en el suelo, luego a Sebastián, luego nuevamente al dinero. Lentamente, muy lentamente, se agachó. Sus rodillas crujieron audiblemente. Recogió cada billete con movimientos deliberados, los dobló cuidadosamente y los guardó en el bolsillo frontal de su mono. «Gracias, joven», murmuró. «Que Dios lo bendiga». Y sin otra palabra, empujó su carrito hacia los ascensores de servicio. Sebastián se volteó hacia la audiencia que había presenciado toda la escena, una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Así es como se maneja a la gente que no conoce su lugar», anunció, con firmeza, pero con generosidad. «Le di más dinero del que probablemente gana en un mes». Algunas personas asintieron incómodamente, otras bajaron la mirada, pero todos habían sido testigos del momento cuando Sebastián Mendoza humilló a un anciano trabajador frente a decenas de personas, arrojándole dinero como si fuera un animal en el zoológico. Lo que ninguno de ellos sabía, incluyendo al doctor Vázquez, quien había comenzado a sudar frío, era que el jardinero que acababa de ser humillado era en realidad Miguel Ángel Herrera, el fundador y verdadero dueño del Hospital San Rafael, un hombre que había invertido $200 millones de su fortuna personal para crear la institución médica más avanzada del país. Y lo que tampoco sabían era que Miguel Ángel Herrera había estado esperando exactamente este momento por más de 20 años. 3 horas después del incidente en el vestíbulo, Miguel Ángel Herrera se encontraba en su verdadera oficina, un piso completo en la torre ejecutiva del hospital que oficialmente no existía. Para llegar allí, había que tomar un ascensor privado que requería tanto una tarjeta de acceso especial como un código biométrico. La oficina era una contradicción fascinante.
Mientras que el vestíbulo del hospital gritaba lujo ostentoso, este espacio respiraba elegancia silenciosa. Paredes de roble, ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, una biblioteca con primeras ediciones de textos médicos históricos y una sola fotografía familiar sobre el escritorio. Miguel con su difunta esposa Elena y su único hijo, Sebastián, cuando tenía 8 años. Miguel se había quitado el mono y ahora vestía un traje gris hecho a medida. A los 70 años, seguía siendo un hombre imponente. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado, sus ojos azules brillaban con una inteligencia aguda, y sus manos, las mismas que habían sostenido la regadera horas antes, ahora manejaban documentos legales con la precisión de alguien acostumbrado a tomar decisiones que afectaban miles de vidas. Señor Herrera, la voz de su asistente personal, Carmen Ruiz, llegó a través del intercomunicador. El doctor Vázquez está aquí. Dice que es urgente. ¡Que pase! La puerta se abrió y entró el doctor, Alejandro Vázquez, visiblemente agitado. Su sonrisa diplomática había desaparecido, reemplazada por una expresión de pánico mal disimulado. «Miguel», comenzó sin el saludo formal habitual, «tenemos que hablar sobre lo que pasó esta mañana». Miguel no levantó la vista de los documentos que estaba revisando. ¿Sobre qué específicamente, Alejandro? Sabes perfectamente sobre qué. El incidente con el jardinero, con Sebastián. Ahora Miguel sí levantó la vista, sus ojos encontrándose con los del director médico. «Ah, eso. ¿Y qué tiene de particular?» El doctor Vázquez comenzó a caminar de un lado al otro de la oficina. «Miguel, no puedo seguir con esta farsa. Han pasado 2 años desde que comenzaste con este experimento social. 2 años fingiendo ser jardinero en tu propio hospital. Y ahora tu hijo te humilló públicamente». «Mi hijo no sabe quién soy», Miguel respondió con calma. «Esa era exactamente la idea. Pero te tiró dinero como si fueras un mendigo, frente a decenas de testigos. ¿Sabes lo que podría pasar si alguien descubre la verdad?» Miguel se recostó en su silla de cuero. «Cuéntame, Alejandro, ¿qué podría pasar? Podrías perder todo. Tu reputación, la confianza de los inversores, la credibilidad del hospital. La gente pensaría que estás loco. Interesante teoría». Miguel abrió el cajón de su escritorio y sacó una grabadora digital. «¿Reconoces esto?» El doctor Vázquez palideció. «Miguel, es la grabación de una conversación que tuviste hace 3 meses con el representante de Farmacéuticas Hernández. Una conversación donde acordaste inflar los precios de medicamentos oncológicos en un 300%, a cambio de un bono de consultoría de $50.000 mensuales». La respiración del doctor Vázquez se aceleró. Eso fue un malentendido. También fue un malentendido cuando aprobaste cirugías innecesarias para pacientes de la tercera edad porque generaban más ingresos, o cuando rechazaste tratamientos para niños de familias de clase media porque no eran rentables. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana, sus manos entrelazadas detrás de la espalda. ¿Sabes por qué creé este hospital, Alejandro? Para brindar atención médica de calidad. Mentira. Miguel se volteó. Lo creé para salvar vidas, para que el dinero nunca fuera un obstáculo entre un paciente y su curación. Invertí 200 millones de mi fortuna personal con una sola condición: que jamás se le negara tratamiento a alguien por razones económicas. Miguel, los costos operativos son enormes. Tenemos que ser realistas. ¿Realistas? La voz de Miguel se endureció. ¿Es realista que tú ganes 2 millones al año, mientras hay familias que se endeudan de por vida para pagar un tratamiento de cáncer? ¿Es realista que tengamos obras de arte de $100.000 en el vestíbulo, mientras racionamos analgésicos para pacientes en cuidados paliativos? El doctor Vázquez se dejó caer en una silla.
¿Qué quieres de mí? Miguel regresó a su escritorio y abrió un expediente grueso. Durante 2 años he trabajado como jardinero en este hospital. ¿Sabes lo que he visto? ¿Qué has visto? He visto enfermeras robando medicinas para venderlas. He visto doctores falsificando diagnósticos para justificar procedimientos caros. He visto personal de limpieza que trabaja dobles turnos por $300 al mes, mientras tú te compras un BMW nuevo cada año. Miguel extendió una hoja de papel hacia el doctor Vázquez. También he visto doctores como la doctora María González, trabajando gratis los fines de semana para atender pacientes sin seguro. He visto enfermeros como Carlos Ramírez, donando su propio dinero para comprar medicinas. He visto personal de limpieza como Rosa Martínez llevándoles comida casera a pacientes que no pueden pagar las comidas del hospital. ¿A dónde quieres llegar? Quiero llegar a que mañana a las 9 a.m. tendrás una reunión con todos los jefes de departamento. Les anunciarás que el hospital está implementando un nuevo programa de atención gratuita para familias de bajos recursos. El 30% de nuestros servicios serán sin costo. El doctor Vázquez se puso de pie bruscamente. Eso es imposible. Nos haríamos pedazos financieramente. No te preocupes por las finanzas. Yo me haré cargo personalmente de cualquier déficit. Miguel, eso podría costarte decenas de millones al año. Alejandro. Miguel caminó hacia la puerta y la abrió. Tengo 70 años. Mi esposa murió hace 5 años. Mi único hijo me acaba de humillar públicamente sin saber siquiera quién soy. ¿Para qué quiero conservar dinero que no puedo llevarme a la tumba? El doctor Vázquez salió de la oficina en silencio, pero se detuvo en el umbral. Miguel, ¿y si Sebastián nunca cambia? ¿Y si nunca aprende la lección que quieres enseñarle? Miguel cerró la puerta lentamente. Cuando se volteó, sus ojos estaban brillantes de lágrimas no derramadas. Entonces, habré perdido un hijo, pero habré salvado mi alma. Al día siguiente, a las 6 a.m., Miguel Ángel volvió a ponerse el mono de jardinero. Se miró en el espejo de su oficina privada, practicando la postura encorvada, los movimientos lentos, la expresión humilde que había perfeccionado durante 2 años. Era un método de actuación de proporciones épicas. Un hombre que controlaba una fortuna de $800 millones, fingiendo ser un empleado que ganaba $400 al mes. Pero había algo más en este disfraz que simple teatro. Durante 2 años como jardinero, Miguel había redescubierto una paz que había perdido cuando se convirtió en magnate de la construcción. Cuidar plantas, mantener jardines, ver crecer la vida día a día. Había una serenidad en ese trabajo que ninguna reunión de negocios podía proporcionar. Tomó el ascensor de servicio hasta el sótano, donde tenía un casillero como cualquier otro empleado. Allí guardaba sus herramientas reales de jardinería, sus guantes gastados, su gorra desteñida. «Buenos días, don Miguel», lo saludó Rosa Martínez, la mujer de limpieza de 45 años que había mencionado al doctor Vázquez. «¿Cómo amaneció?» «Bien, Rosa. ¿Y tu hija? ¿Cómo sigue de la bronquitis?» Rosa sonrió, una sonrisa que iluminó todo el vestuario de empleados. «Mucho mejor, gracias. El doctor dice que ya puede volver a la escuela la próxima semana». Miguel asintió, recordando mentalmente hacer una nota para que el tratamiento de la hija de Rosa fuera completamente gratuito. Don Miguel, Carlos Ramírez, el enfermero de 35 años, se acercó. «¿Podría pedirle un favor?» «Por supuesto, Carlos. Mi vecino, el señor Fernández, tiene diabetes y no puede pagar la insulina. ¿Cree que podría conseguir algunas muestras médicas?» Miguel fingió considerar la petición. «Déjame ver qué puedo hacer. No prometo nada, pero hablaré con alguien en farmacia». Lo que Carlos no sabía era que Miguel había estado subsidiando secretamente el tratamiento del señor Fernández durante meses.
A las 7 a.m., Miguel comenzó su rutina matutina en los jardines exteriores del hospital. El Hospital San Rafael tenía algunos de los jardines más hermosos de la ciudad. Laberintos de rosas, fuentes ornamentales, áreas de meditación con bancos de mármol, senderos serpenteantes entre árboles centenarios. Pero Miguel tenía un proyecto especial. En una sección apartada del hospital, había estado creando lo que él llamaba el Jardín de los Olvidados. Era un espacio dedicado a plantas que otros consideraban feas o inútiles. Suculentas resistentes, hierbas medicinales, flores silvestres, árboles frutales que daban comida en lugar de solo belleza. Mientras trabajaba, podía ver por las ventanas del hospital las vidas que se desarrollaban adentro. Pacientes en sillas de ruedas disfrutando del sol matutino, familias abrazándose después de recibir buenas noticias, doctores y enfermeras corriendo para salvar vidas. Esto era lo que había soñado cuando creó el hospital, un lugar donde la humanidad prevaleciera sobre el dinero. «Oye, jardinero», la voz lo sacó de sus pensamientos. Era Sebastián, caminando hacia él con paso decidido. Vestía otro traje impecable, esta vez azul marino con una corbata Hermès, y llevaba un sobre manila en la mano. Miguel sintió que el corazón se le aceleraba. Su hijo lucía exactamente como él a esa edad, alto, elegante, con esa confianza que solo da el dinero heredado. Pero había algo más, algo que Miguel recordaba haber visto en el espejo décadas atrás. Una dureza en los ojos, una frialdad que venía de nunca haber conocido la verdadera adversidad. «Buenos días, joven», Miguel respondió sin levantar la vista de las plantas. «No tan buenos para ti». Sebastián se plantó frente a él. «¿Sabes qué es esto?» Miguel miró el sobre. «No, señor. Es una orden de despido». Sebastián sonrió con crueldad. «Hablé con el doctor Vázquez esta mañana. Le expliqué lo inapropiado que fue tu comportamiento ayer. Un empleado de mantenimiento no puede bloquear la entrada principal durante horarios de operación». Miguel sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. No por el despido, que obviamente podía revertir con una llamada telefónica, sino por la facilidad con la que su hijo había decidido destruir la vida de un anciano trabajador. «Señor», Miguel murmuró, «este trabajo es todo lo que tengo. Llevo 2 años aquí. Necesito este trabajo para sobrevivir. Deberías haber pensado en eso antes de faltarme el respeto ayer». Sebastián extendió el sobre. «Puedes recoger tu último cheque en recursos humanos». Miguel tomó el sobre con manos temblorosas. No de vejez, sino de emoción contenida. «Joven, ¿no hay nada que pueda hacer para conservar mi trabajo? Podría trabajar solo de noche o los fines de semana». «No». Sebastián se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Y otra cosa, si te veo rondando por aquí después de hoy, llamaré a seguridad». Mientras Sebastián se alejaba, Miguel abrió el sobre. Adentro había una carta oficial de despido y un cheque por $400, su último salario. Pero también había algo más que Sebastián no sabía. Una cámara de seguridad oculta había grabado toda la conversación, y en 24 horas esa grabación estaría en las manos de alguien que cambiaría todo. Elena Vázquez, sin relación con el doctor Alejandro Vázquez, era una periodista de investigación de 32 años que había dedicado su carrera a exponer la corrupción en instituciones de élite. Trabajaba para Verdades Ocultas, un programa de televisión que se especializaba en revelar los secretos más oscuros de los poderosos. Elena había estado investigando el Hospital San Rafael durante meses, siguiendo rumores de sobrefacturación, negación de servicios a pacientes pobres y enriquecimiento ilícito de los administradores. Pero nunca había conseguido evidencia sólida. Hasta ahora, Elena, su productor, Mario Contreras, la llamó desde su oficina. «Tienes que ver esto».
Elena se acercó a la pantalla, donde Mario reproducía un video que había llegado anónimamente por email esa mañana. Era una grabación de seguridad del Hospital San Rafael. ¿Reconoces a este hombre? Mario señaló a un joven elegante en traje azul marino, Sebastián Mendoza, heredero de los Mendoza, una de las familias más ricas del país. ¿Por qué? Mira lo que hace. Elena observó en silencio cómo Sebastián humillaba al anciano jardinero, le entregaba una carta de despido y lo amenazaba con llamar seguridad si volvía a verlo por el hospital. Típico comportamiento de niño rico. Elena comentó, pero no es exactamente material para una investigación. Espera. Mario pausó el video y amplió la imagen del jardinero. ¿No te parece familiar? Elena estudió la imagen. Había algo en los ojos del anciano, algo que no encajaba con la imagen de un simple trabajador manual. Amplía más la imagen. Mario hizo zoom en el rostro del jardinero. Elena se inclinó hacia la pantalla, entrecerró los ojos y de repente se enderezó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No puede ser. ¿Qué? Elena corrió a su escritorio y abrió una carpeta llena de fotografías. Buscó frenéticamente hasta encontrar lo que necesitaba. Una foto de archivo de la inauguración del Hospital San Rafael, tomada 5 años atrás. En la imagen, un hombre elegante de 65 años cortaba una cinta ceremonial, mientras decenas de periodistas tomaban fotos. El hombre llevaba un traje impecable, tenía el cabello perfectamente peinado y sonreía con la confianza de alguien que acababa de invertir 200 millones en un sueño. Elena puso la foto al lado de la imagen amplificada del jardinero en la pantalla. Mario, su voz era apenas un susurro. Ese jardinero es Miguel Ángel Herrera. ¿Quién es Miguel Ángel Herrera? El fundador y dueño del Hospital San Rafael, uno de los hombres más ricos del país, y el padre de Sebastián Mendoza. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el zumbido de los equipos electrónicos en la oficina. ¿Estás diciendo que un multimillonario está trabajando como jardinero en su propio hospital? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Elena comenzó a caminar de un lado al otro, su mente trabajando a velocidad vertiginosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así? No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Durante las siguientes 48 horas, Elena y su equipo trabajaron como detectives. Revisaron registros públicos, entrevistaron exempleados del hospital, analizaron documentos financieros y rastrearon la historia familiar de Miguel Ángel Herrera. Lo que descubrieron pintaba un cuadro complejo y fascinante. Miguel Ángel Herrera había nacido en la pobreza. Su padre era albañil. Su madre trabajaba como empleada doméstica. A los 12 años, Miguel vendía chicles en los semáforos para ayudar con los gastos familiares. A los 16, consiguió trabajo como obrero en una empresa constructora. Pero Miguel tenía un don natural para los negocios. A los 25 años, había formado su propia compañía constructora. A los 35, era millonario. A los 45, era uno de los empresarios más exitosos del país. Se casó con Elena Morales, una doctora que trabajaba en hospitales públicos atendiendo a los más pobres. Tuvieron un hijo, Sebastián. La tragedia llegó cuando Sebastián tenía 15 años. Elena Morales fue diagnosticada con cáncer pancreático. A pesar de tener acceso a los mejores doctores del mundo, murió en 18 meses. Esto es lo interesante, Elena le explicó a Mario mientras revisaban documentos médicos. Elena Morales pasó sus últimos días en hospitales públicos, no en clínicas privadas. Por elección propia. ¿Por qué? Según las enfermeras que entrevisté, ella decía que quería morir donde había vivido, ayudando a los pobres. Después de la muerte de su esposa, Miguel Ángel había creado el Hospital San Rafael con una filosofía específica: atención médica de calidad para todos, independientemente de su capacidad económica.
Pero aquí es donde se pone interesante. Elena continuó. Hace 3 años, Miguel Ángel comenzó a recibir reportes de que el hospital se estaba desviando de su misión original. Pacientes pobres siendo rechazados, sobrefacturación, corrupción administrativa. ¿Y qué hizo? Aparentemente, nada. Al menos no oficialmente. Elena abrió una nueva carpeta. Pero hace 2 años, el personal del hospital comenzó a reportar la aparición de un nuevo jardinero, un hombre mayor que parecía conocer demasiado sobre el funcionamiento interno del hospital. Alguien que siempre aparecía cuando había problemas, que parecía estar en todas partes al mismo tiempo. Miguel Ángel trabajando de incógnito en su propio hospital. Exactamente. Pero hay más. Elena sacó una lista de empleados. En los últimos 2 años, 15 empleados corruptos han sido despedidos por razones administrativas. Al mismo tiempo, el hospital ha comenzado a ofrecer más servicios gratuitos, más programas de caridad, mejores condiciones laborales para el personal de base. Alguien ha estado limpiando la casa desde adentro, y ese alguien es Miguel Ángel Herrera, pero ahora su propio hijo lo acaba de despedir sin saber quién es. Elena se recostó en su silla, procesando las implicaciones de lo que habían descubierto. Mario, esta no es solo la historia de un rico excéntrico disfrazándose de jardinero. Esta es la historia de un padre que perdió a su hijo ante la riqueza y el privilegio, y que está usando el método más extremo posible para tratar de salvarlo. ¿Qué vas a hacer? Elena miró nuevamente la imagen del jardinero, siendo humillado por su propio hijo. Voy a encontrar a Miguel Ángel Herrera, y voy a darle la oportunidad de contar su historia antes de que yo la cuente. Elena encontró a Miguel Ángel en el lugar más inesperado, el cementerio municipal, arrodillado frente a una tumba de mármol blanco que llevaba la inscripción Elena Morales de Herrera, médica, esposa, madre, 1963-2018. Era un domingo por la mañana. Miguel había llevado flores frescas, rosas blancas que él mismo había cultivado, y estaba hablando suavemente con la lápida como si su esposa pudiera escucharlo. Elena, no sé qué hacer con nuestro hijo, murmuró. Se ha convertido en todo lo que odiábamos. Cruel, despiadado, sin compasión por los que sufren. Elena Vázquez se acercó lentamente, no queriendo interrumpir el momento íntimo, pero tampoco queriendo perder la oportunidad de hablar con el hombre más esquivo del país. «Señor Herrera», dijo suavemente. Miguel se volteó, sorprendido pero no alarmado. En sus ojos había una mezcla de resignación y curiosidad. «¿Usted es la periodista?» No era una pregunta. Elena Vázquez, de verdades ocultas. ¿Cómo sabe quién soy? Miguel se incorporó lentamente, limpiándose las manos en un pañuelo. Cuando tienes la fortuna que tengo, es importante saber quién está investigándote. La pregunta es, ¿qué quiere de mí? Elena respiró profundamente. Quiero entender por qué uno de los hombres más ricos del país se disfraza de jardinero en su propio hospital. Miguel miró hacia la tumba de su esposa, luego hacia Elena. ¿Y por qué piensa que le voy a contar? Porque su historia va a salir de cualquier manera. La pregunta es si quiere que la cuente yo con su versión, o si prefiere que la cuente sin ella. Miguel consideró esto por un momento. ¿Sabe qué, señorita Vázquez? Tiene razón. Pero si va a contar mi historia, debe conocerla completa. No solo los últimos 2 años. Se sentó en un banco de piedra cerca de la tumba. Elena se sentó a su lado, sacando discretamente una pequeña grabadora. Todo comenzó aquí. Miguel señaló la tumba. Elena era doctora en el Hospital General, el hospital público más pobre de la ciudad. Trabajaba 16 horas al día. Atendía a indigentes, a niños sin seguro médico, a ancianos abandonados. Su voz se suavizó al recordar. Yo era rico, ella era rica por matrimonio,
pero insistía en trabajar en el hospital público. Decía que los pobres necesitaban doctores competentes tanto como los ricos. ¿Y su hijo? Sebastián era un niño normal hasta que cumplió 15 años. Estudió en los mejores colegios. Tenía todo lo que quería, pero su madre se aseguraba de que también viera el sufrimiento del mundo. Miguel hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Cuando Elena enfermó, todos los especialistas del mundo estaban a nuestra disposición. Clínicas en Suiza, tratamientos experimentales en Estados Unidos, los mejores oncólogos de Europa. Pero ella eligió pasar sus últimos meses en el Hospital General, cuidando a sus pacientes hasta que físicamente no pudo más. ¿Por qué? Porque decía que su vida había tenido sentido ayudando a los olvidados, y quería morir donde había vivido, sirviendo. Elena sintió un nudo en la garganta. Esta no era la historia que había esperado encontrar. Después de su muerte, Miguel continuó. Algo se rompió en Sebastián. Comenzó a culpar a los pobres por la muerte de su madre. Decía que si ella no hubiera perdido tiempo con esa gente, habría tenido más energía para luchar contra el cáncer. ¿Y usted qué hizo? Lo que cualquier padre millonario haría. Traté de comprarlo de vuelta. Le di todo. Carros, viajes, una educación de élite, acceso a cualquier círculo social que quisiera. Pensé que el tiempo curaría su amargura. Miguel se levantó y caminó hacia la tumba de su esposa. Pero en lugar de curarlo, lo empeoré. Cada regalo, cada privilegio, cada puerta que le abrí con mi dinero, lo alejaba más de la humanidad que Elena había tratado de enseñarle. Entonces decidió crear el hospital. Decidí cumplir el sueño de Elena. Un lugar donde el dinero nunca fuera una barrera para la salud. Invertí 200 millones con una sola condición: que jamás se rechazara a un paciente por razones económicas. Pero algo salió mal. Miguel regresó al banco, su postura mostrando el peso de la desilusión. Puse a Sebastián como heredero principal de mis negocios, incluyendo el hospital. Pensé que darle responsabilidad lo cambiaría. En lugar de eso, convirtió el lugar en todo lo que Elena había odiado: una máquina de hacer dinero que discriminaba contra los pobres. ¿Y por eso se disfrazó de jardinero? Porque necesitaba ver con mis propios ojos en qué se había convertido mi hijo, y porque necesitaba estar cerca del lugar donde Elena había sido más feliz. Elena apagó la grabadora. «Señor Herrera, tengo que preguntarle algo personal. Adelante. Sebastián sabe que usted es su padre». Miguel la miró con confusión. «Por supuesto que sabe que soy su padre. Vivimos en la misma ciudad. Manejamos negocios juntos. No me refiero a eso. Me refiero a si sabe que el jardinero que humilló y despidió es usted». El silencio que siguió fue ensordecedor. «No», Miguel finalmente susurró. «No tiene ni idea». El lunes por la noche, el programa Verdades Ocultas transmitió el reportaje más impactante en la historia de la televisión nacional. Elena había titulado el segmento «El jardinero millonario, la historia secreta del Hospital San Rafael». Durante 45 minutos, la audiencia vio las grabaciones de seguridad mostrando a Sebastián humillando al jardinero. La revelación de que el jardinero era en realidad Miguel Ángel Herrera. Entrevistas con empleados del hospital sobre las condiciones laborales. Documentos que mostraban la corrupción administrativa. La historia personal de Miguel Ángel y su difunta esposa. El testimonio del propio Miguel Ángel explicando por qué había trabajado de incógnito. Pero Elena había guardado lo mejor para él. Final. Señoras y señores, Elena se dirigió directamente a la cámara. Lo que han visto esta noche no es solo la historia de un excéntrico millonario, es la historia de un padre que perdió a su hijo ante la riqueza
y que está usando el método más extremo posible para tratar de salvarlo. En la pantalla aparecieron imágenes del Jardín de los Olvidados, que Miguel había estado creando durante 2 años. Durante 24 meses, Miguel Ángel Herrera trabajó como jardinero en su propio hospital, ganando $400 al mes, siendo tratado como un empleado más, documentando cada injusticia, cada acto de corrupción, cada momento de crueldad, pero también documentando cada acto de bondad, cada empleado que trabajaba horas extras sin pago para ayudar a un paciente, cada persona que donaba su propio dinero para medicinas. La cámara mostró entonces el video más devastador: Sebastián despidiendo a su propio padre sin reconocerlo. La pregunta que debemos hacernos es simple: ¿hasta dónde puede llegar un padre para salvar el alma de su hijo? El programa terminó con Miguel Ángel hablando directamente a la cámara. Sebastián, sé que estás viendo esto. Sé que ahora sabes quién era realmente el jardinero que humillaste. Y quiero que sepas algo. No hice esto para exponerte o avergonzarte. Lo hice porque eres lo único que me queda de la mujer que más amé en este mundo. Y ella no descansará en paz, sabiendo que su hijo se convirtió en el tipo de persona que destroza la dignidad de otros seres humanos. A las 11 p.m. del lunes, cuando terminó la transmisión, los teléfonos de la familia Mendoza no pararon de sonar. En su penthouse de 500 metros cuadrados, en el sector más exclusivo de la ciudad, Sebastián miraba fijamente la pantalla del televisor, que ahora mostraba comerciales triviales, después de haber transmitido la revelación más impactante de su vida. Isabela, su novia, estaba sentada en el sofá de cuero italiano de $15,000, con el rostro pálido y las manos temblando. «Sebastián», murmuró, «¿es verdad? ¿El jardinero era realmente tu papá?» Sebastián no respondió. Su mente estaba procesando todas las implicaciones de lo que acababa de ver. Las imágenes se repetían en su cabeza como una pesadilla. Él mismo arrojando dinero a los pies de su padre, gritándole «anciano loco», despidiéndolo como si fuera un empleado prescindible. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Vimos el programa. Eres una vergüenza para tu familia. Los Castillo». Otro mensaje. «Sebastián, necesitamos hablar sobre nuestros negocios después de lo que pasó hoy. Ricardo Montenegro». Y otro. «¿Es verdad que humillaste a tu propio padre? ¿Qué clase de monstruo eres?» Ana Sofía Restrepo. Isabela se acercó cautelosamente. «Amor, tal vez deberías llamar a tu papá». ¿Llamarlo? Sebastián se volteó hacia ella con ojos que brillaban de furia y humillación. ¿Llamar al hombre que me puso en ridículo frente a todo el país? ¿Al hombre que trabajó como jardinero durante 2 años para probarme? Pero Sebastián, él es tu papá. Y según lo que dijeron en el programa, todo lo que hizo fue porque te ama. Lo que hizo fue una traición. Sebastián arrojó el control remoto contra la pared, donde se estrelló en pedazos. Me convirtió en el hazmerreír de toda la sociedad. ¿Sabes lo que esto significa para mi reputación? ¿Para mis negocios? Su teléfono sonó. Era su asistente personal. «Señor Mendoza». La voz de María Fernanda sonaba tensa. «Necesito informarle sobre algunas cancelaciones». «¿Qué cancelaciones?» «El Club Campestre ha suspendido su membresía pendiente de revisión. La Fundación Empresarios Unidos lo removió de la junta directiva. Y 3 de nuestros clientes más importantes han cancelado contratos». Sebastián sintió como si el piso se estuviera desmoronando bajo sus pies. «¿Y eso es todo?» «No, señor. También hay manifestaciones afuera del edificio donde vive. Personas con carteles que dicen «Hijo cruel» y «Justicia para don Miguel». Sebastián caminó hacia la ventana de su penthouse. 25 pisos más abajo, efectivamente, había un grupo de personas con carteles y velas encendidas. «María Fernanda, cancela todas mis citas de la semana. No voy a salir».
Sí, señor. ¿Hay algo más que pueda hacer? Sí. Averigua dónde está mi padre. Sebastián encontró a Miguel Ángel exactamente donde esperaba, en el Jardín de los Olvidados, trabajando con las plantas incluso después de haber sido despedido. Era miércoles por la mañana, 3 días después de la transmisión que había sacudido al país. Los medios de comunicación no hablaban de otra cosa. Jardinero millonario era tendencia en todas las redes sociales. Cientos de personas llegaban diariamente al hospital solo para ver el jardín que Miguel había creado. Sebastián llegó en su Lamborghini, que ahora parecía obscenamente ostentoso después de todo lo que había pasado. Cuando salió del auto, varios empleados del hospital lo reconocieron y comenzaron a murmurar entre ellos. Miguel estaba arrodillado junto a un cantero de plantas medicinales. Sus manos, esas mismas manos que manejaban un imperio de 800 millones, cuidadosamente trasplantando hierbas curativas. «Papá», Sebastián dijo suavemente. Miguel no levantó la vista. «Buenos días, Sebastián. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Buenos días?» Ahora Miguel sí lo miró. Sus ojos no mostraban ira, sino una tristeza profunda. «¿Qué quieres que diga? Que me disculpe por haberte mostrado quién realmente eres». Sebastián se acercó, notando que varios empleados los observaban desde las ventanas del hospital. «¿Por qué, papá? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me humillaste frente a todo el país?» Miguel se incorporó lentamente, limpiándose las manos en el mono que seguía usando. «¿Yo te humillé? Sebastián, tú fuiste quien decidió arrojarle dinero a un anciano trabajador. Tú fuiste quien decidió despedir a alguien solo por hacer su trabajo. Yo simplemente dejé que el mundo viera quién eres realmente. Pero eras mi padre. Debiste haberme dicho. ¿Y qué diferencia habría hecho?» Miguel caminó hacia un banco de piedra y se sentó. ¿Habrías sido más amable conmigo porque era rico? ¿Habrías mostrado más compasión porque era tu padre? Sebastián abrió la boca para responder, pero se detuvo, porque la respuesta era obvia. Sí, habría actuado diferente. Y esa era exactamente la razón por la cual Miguel no le había dicho. «Sebastián», Miguel continuó, «siéntate». Sebastián miró al banco de piedra, dudando. En su mundo, sentarse en un banco de parque era algo que hacían las personas normales. Pero había algo en la voz de su padre que lo hizo obedecer. ¿Sabes qué me dolió más de todo esto?, Miguel preguntó. «¿Qué? No fue que me arrojaras dinero como si fuera un mendigo. No fue que me gritaras frente a decenas de personas. No fue ni siquiera que me despidieras sin pensarlo 2 veces». Miguel señaló hacia las plantas que estaba cuidando. «Lo que más me dolió fue darme cuenta de que mi hijo, la persona más importante en mi vida, había perdido completamente la capacidad de ver la humanidad en otras personas. Papá, yo, durante 2 años trabajé en este hospital. ¿Sabes lo que vi?» Miguel no esperó respuesta. «Vi enfermeras trabajando dobles turnos sin pago extra para cuidar a pacientes ancianos que no tenían familia. Vi doctores usando su propio dinero para comprar medicinas que el hospital no quería proporcionar. Vi personal de limpieza llevando comida casera a familias que no podían pagar las comidas del hospital». Se volteó hacia Sebastián. «Y también vi administradores robando medicinas para venderlas. Vi doctores falsificando diagnósticos para justificar cirugías innecesarias. Vi cómo el hospital que creé para honrar la memoria de tu madre se había convertido en una máquina de explotación. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver con que tú eras responsable de todo eso. Como mi heredero, como el futuro dueño de todo esto, tenías el poder de cambiarlo. En lugar de eso, lo empeoraste». Miguel se levantó y caminó hacia una planta de albahaca. ¿Sabes qué es esto? Es una planta. Es albahaca medicinal. Tu madre la usaba para hacer té para pacientes que no podían dormir por el dolor. Era una de sus plantas favoritas.
Miguel tocó las hojas suavemente. Cada planta en este jardín tiene un propósito. No están aquí por belleza, están aquí porque curan, porque alimentan, porque dan vida. Esa era la filosofía de tu madre. Todo en la vida debe tener un propósito que vaya más allá de uno mismo. ¿Y cuál es mi propósito según tú? Miguel se volteó hacia su hijo con lágrimas en los ojos. Esa es la pregunta que has estado evadiendo durante 20 años. Y hasta que no la respondas, hasta que no encuentres algo más grande que tu propio placer y comodidad, seguirás siendo exactamente lo que fuiste conmigo. Un hombre rico, pero vacío. Sebastián se quedó en el jardín después de que Miguel se fuera. Por primera vez en décadas, no tenía ningún lugar urgente donde estar, ninguna reunión importante que atender, ningún negocio que cerrar. Los eventos de los últimos días habían destruido efectivamente su vida social y profesional. Los Castillo, los Montenegro, los Restrepo, todas las familias de élite que formaban su círculo social, lo habían expulsado silenciosamente. Sus amigos habían desaparecido. Sus socios de negocios estaban reevaluando sus relaciones. Por primera vez en su vida, Sebastián estaba solo con sus pensamientos. Caminó entre las plantas del jardín de los olvidados, realmente observándolas por primera vez. No eran las orquídeas exóticas y costosas del vestíbulo del hospital. Eran plantas humildes, hierbas medicinales, vegetales, flores silvestres. «Señor Mendoza». Se volteó y vio a Rosa Martínez, la mujer de limpieza que había saludado a Miguel esa mañana en el vestuario. «Rosa», murmuró, recordando súbitamente su nombre. «¿Puedo hablar con usted?» Sebastián asintió, esperando una confrontación, tal vez reproches por cómo había tratado a su padre. «Quería agradecerle», Rosa dijo. Sebastián la miró con confusión. «¿Agradecerme qué? Su papá, don Miguel, ha estado ayudando a mi familia durante 2 años. Cuando mi hija estuvo enferma, él se aseguró de que recibiera tratamiento gratuito. Cuando mi esposo perdió su trabajo, don Miguel le consiguió empleo en una de las empresas constructoras». Rosa se acercó más. «Pero lo que más agradezco es cómo don Miguel trata a las personas como yo. Nunca nos ha hecho sentir como si le debiéramos algo. Nunca nos ha hecho sentir inferiores. Nos trata como si fuéramos familia». Sebastián sintió un nudo en la garganta. «Rosa, yo, señor Mendoza, sé que cometió un error, pero su papá me contó sobre usted cuando era niño. Me contó cómo solía acompañar a su mamá al hospital público, cómo jugaba con los niños pobres que estaban internados». Rosa sonrió con tristeza. «Las personas buenas a veces se pierden, pero eso no significa que no puedan encontrar el camino de regreso». Después de que Rosa se fuera, Sebastián se sentó en el mismo banco donde había hablado con su padre. El jardín estaba lleno de empleados del hospital que venían a almorzar entre las plantas. Familias de pacientes que encontraban paz entre las flores, niños que jugaban en los senderos. Era exactamente lo que su madre habría querido, un lugar donde ricos y pobres compartían el mismo espacio, donde la naturaleza curaba tanto como las medicinas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Isabela. «Sebastián, lo siento, pero no puedo seguir con esto. Mis padres me prohibieron verte después de lo que pasó. Mis patrocinadores están amenazando con cancelar contratos si sigo contigo. Espero que entiendas». Sebastián leyó el mensaje 2 veces, esperando sentir dolor, rabia, desesperación. En cambio, sintió algo inesperado, alivio. Por primera vez, se daba cuenta de que Isabela nunca lo había amado. Había amado su dinero, su estatus, las puertas que él podía abrirle, igual que todos sus amigos, igual que todos sus socios de negocios. Se levantó del banco y caminó hacia el hospital. Tenía una decisión que tomar. 6 meses después, el Hospital San Rafael había cambiado dramáticamente. Donde antes había obras de arte caras,
Ahora había murales pintados por pacientes y empleados. Donde antes había plantas ornamentales costosas, ahora había jardines medicinales que proporcionaban hierbas para tratamientos naturales. Y en el lugar más prominente del vestíbulo había una placa de bronce que decía Jardín Memorial Elena Morales de Herrera, dedicado a todos los que curan con amor, independientemente de su capacidad de pago, fundado por Miguel Ángel Herrera y Sebastián Mendoza Herrera. Sebastián, ahora vestido con ropa simple pero digna, estaba arrodillado junto a su padre plantando nuevas hierbas medicinales. Había vendido su penthouse, sus autos de lujo, sus pertenencias ostentosas. Vivía ahora en un apartamento modesto cerca del hospital. ¿Te arrepientes?, Miguel le preguntó mientras trabajaban juntos. ¿De qué? De haber perdido todo. El dinero, los amigos, el estatus. Sebastián consideró la pregunta mientras plantaba cuidadosamente una mata de manzanilla. ¿Sabes qué es lo extraño, papá? No perdí nada real. Solo perdí cosas que nunca realmente tuvieron valor. Miguel sonrió, la primera sonrisa genuina que Sebastián había visto en su rostro en años. «Tu madre estaría orgullosa», murmuró. «Lo sé. Por primera vez en 20 años, yo también estoy orgulloso de mí mismo». Alrededor de ellos, el jardín de los olvidados florecía con vida nueva. Pacientes, empleados, familias, todos encontraban sanación, no solo en los tratamientos médicos, sino en la simple belleza de un lugar donde todas las personas eran valoradas por igual. Elena Vázquez, la periodista que había expuesto la historia, regresó 6 meses después para hacer un seguimiento. Encontró a padre e hijo trabajando juntos, no como jefe y empleado, sino como compañeros en una misión común. ¿Cuál es el plan a futuro?, les preguntó. Miguel y Sebastián intercambiaron miradas. «Vamos a replicar este modelo», Sebastián respondió. «Hospitales en todo el país donde la atención médica sea un derecho, no un privilegio. ¿Y cómo van a financiarlo?». Miguel sonrió. «Tengo 70 años y más dinero del que podré gastar en el tiempo que me queda. ¿Para qué lo quiero si no es para esto? Pero no se trata solo del dinero», Sebastián añadió. «Se trata de cambiar la mentalidad, de recordarle a las personas ricas que la verdadera riqueza viene de lo que damos, no de lo que acumulamos». Elena filmó a padre e hijo trabajando juntos entre las plantas medicinales, sus manos igualmente sucias de tierra, sus rostros igualmente iluminados por un propósito común. Esa noche, cuando transmitió el seguimiento en Verdades Ocultas, Elena terminó con estas palabras. «Hace 6 meses les contamos la historia de un jardinero millonario que usó el método más extremo posible para salvar el alma de su hijo. Hoy podemos confirmar que funcionó. Sebastián Mendoza ya no es el hombre cruel que humilló a su propio padre. Es alguien que encontró algo más valioso que el dinero. Un propósito que va más allá de sí mismo. Y Miguel Ángel Herrera ya no es solo un excéntrico millonario disfrazado de jardinero. Es un padre que probó que el amor puede transformar hasta los corazones más endurecidos. Pero tal vez la lección más importante de esta historia es que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para encontrar nuestra humanidad. Y nunca es demasiado tarde para plantar semillas de bondad que florecerán mucho después de que nos hayamos ido. Cheikh. La cámara hizo un último enfoque en la placa del vestíbulo del hospital, particularmente en las palabras finales. Fundado por Miguel Ángel Herrera y Sebastián Mendoza Herrera. 2 nombres, padre e hijo, unidos finalmente en algo más grande que el dinero, más duradero que la riqueza, más valioso que cualquier herencia material. El jardín de los olvidados había florecido, y con él la esperanza de que las personas pueden cambiar, que las familias pueden sanarse, y que el amor, incluso el amor más duro,
puede transformar el mundo una planta a la vez.